Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas a esta primera edición del programa Heiser del Instituto Andaluz de las Artes Plásticas y Visuales. Heiser es un programa que hemos creado dentro de la parcela de debate, de pensamiento, para reunir a una serie de expertos de diferentes materias alrededor de los temas que nos preocupan y que nos ocupan, ¿no? En este caso, el primer tema de la sesión Heiser, pues creo que no podía ser otro que la inteligencia artificial. Lo hemos llamado Inteligencias Artificiales 2025, ¿qué tiene que decir el ser humano? Pensamos que era el tema precisamente porque creo que está en boca de todos, ¿no? En diferentes ámbitos, y en las artes plásticas y visuales, pues bueno, sí que la irrupción de la inteligencia o las inteligencias artificiales va a suponer unos cuantos cambios y creo que es preciso que desde el rigor y el conocimiento profundo de la cuestión, pues nos sentemos a mirarlo con tranquilidad, a pensarlo y a hablarlo. Quería comenzar también dando las gracias al Museo de Málaga y a su directora María Morente por lo fácil que nos pone siempre las cosas, igual que al Teatro Cánovas, cuyos técnicos están siempre cerquita para ayudarnos. Igualmente a Pepo Pérez, el profesor que dirige esta sesión, que la modera. Pepo es cómplice en varios programas del instituto y hoy nos trae aquí un plantel de expertos que la verdad creo que es insuperable. Tenemos con nosotros a Cristina Urdiales, muchas gracias. Tenemos con nosotros a Antonio Dieguez, a Nuria Rodríguez y a John Juárez, que acaba de llegar prácticamente hace un ratito, ¿no, John? Bueno, pues no me enrollo más porque tenemos el tiempo muy medido. Sí que me gustaría que, ya que han venido y que nos arropan con su presencia, puedan participar y, bueno, alzar la voz cuando lo crean necesario. Le hemos llamado Heiser precisamente porque queremos que de aquí surja algo y que sea importante, que sea determinante para las artes plásticas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Lorena Codes. Muchas gracias por tomar la presentación, directora del Instituto Andaluz de Artes Plásticas y Visuales, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que es la que organiza el evento, con la colaboración del vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga. Yo precisamente estoy representando aquí a ese vicerrectorado como vicerrector adjunto de Cultura de la Universidad de Málaga. Soy también profesor titular de dibujo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Y voy a presentar brevemente, antes de darle la palabra a cada uno de este auténtico, lo voy a llamar así, póker de ases, que tenemos hoy para hablar de inteligencias artificiales, con fechada, por supuesto, porque la cosa va muy rápido, como diría mi madre, que en paz descanse, niño, la cosa va muy rápido. ¿Qué tiene que decir el ser humano? No es lo mismo inteligencia artificial en el 23 que el 25. Y venimos aquí, dentro de esta primera charla, del así llamado, que es un programa del Instituto Andaluz de Artes Plásticas y Visuales, el programa Heiser. Se trata de generar un foro de discusión sobre artes visuales en el que grupos de personas expertas, pero de diferentes disciplinas, ahora les voy a decir de qué son expertas en sus diferentes ámbitos, nuestros invitados de hoy, se reúnen en torno a un tema de actualidad en una sesión abierta y participativa, a modo de, podemos decir así, laboratorio interdisciplinar para cuestionar ciertos cimientos de las artes tradicionales. Aquí tenemos, se va a plantear aquí qué tiene que decir precisamente como representante de sus campos la filosofía de la ciencia y la tecnología. Enseguida vamos a Antonio Dieguez. ¿Qué tiene que decir la historia del arte? Tenemos aquí a Nuria Rodríguez Ortega con nosotros, la ingeniería, Cristina Urdiales, o las bellas artes, que tenemos aquí a un excelente dibujante, ilustrador animador, John Juárez. Antonio Dieguez, póker de ases, vamos a empezar con un mínimo detalle, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga, es experto en Filosofía de la Tecnología, en parte por eso está aquí, y es miembro también, me interesa destacarlo porque de eso vamos a hablar hoy un poquito, espero, miembro del Comité Español de Ética de la Investigación. Una de sus líneas de investigación versa precisamente sobre aspectos centrales de la filosofía de la tecnología, con atención a las tesis del determinismo tecnológico. Un tema que, por cierto, ha vuelto a abordar con detalle en el último de sus numerosos libros. Este es el último, al menos para mí, porque seguro está haciendo ya otro, Pensar la tecnología, que se publicó en otoño pasado, 2024. Seguimos por orden. Nuria Rodríguez Ortega es catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y es especialista en humanidades digitales. Es también la directora de la Cátedra Telefónica 5G, Universidad de Málaga, presidenta de honor de la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas, es fundadora y coordinadora de la Red Internacional de Estudios Digitales de la Cultura Artística
y sus investigaciones han abordado la convergencia entre lenguajes computacionales, medio digital y cultura artística. Más hacia allá tenemos a Cristina Urdiales, que es catedrática de Tecnología Electrónica en la Universidad de Málaga, es experta en robótica e inteligencia artificial y, por destacar ahora de su extenso y brillante currículum, yo diría que fue, 3 pinceladas, fue premio ECAI a Mejor Tesis Europea en Inteligencia Artificial en 2010, es decir, que creo que algo sabe del tema que nos ocupa hoy, y algunos de sus proyectos de investigación versan sobre arquitectura móvil para guías en realidad aumentada, tecnología asistiva para rehabilitación colaborativa y también en un proyecto de investigación que dirige, que es un sistema de información aumentada para monumentos andaluces. Arte, de nuevo. Por último, tenemos en el otro extremo de mi mesa a John Juárez, que es un dibujante, podemos decir, vamos a decirlo así, es ya uno de los afectados directos por las nuevas inteligencias artificiales generativas. Hoy vamos a ver precisamente por qué se ve afectado, entre otros temas. Es natural de Pamplona, dibujante autodidacta, comenzó publicando cómics cortos y ganando varios premios, entre los que yo destacaría en 2012 el premio Injuve por una recopilación de sus historietas. Ha trabajado, tiene ya un intenso trabajo largo como ilustrador, ha expuesto su trabajo como tal en diversas muestras, ha trabajado como dibujante para marcas comerciales, para músicos como Ángel Stanik. También ha trabajado mucho, sospecho que nos va a hablar un poquito de eso, ha trabajado mucho como dibujante conceptual, el llamado concept art, y dibujante de fondos para producciones audiovisuales. Y, por ejemplo, voy a citar solo 3, Angry Birds Toons, la película Another Day of Life, un documental sobre Kapuscinski, que ganó un Goya, y ha trabajado también como dibujante de concepto para la serie de ciencia ficción Scavenger's Reign, que es una serie producida para HBO en 2023. Me ha sonado esto, lo apuntaba en las notas, en la película me ha sonado, me recordó, por la asociación de ideas libres, a, no sé si habéis visto Anticristo, de Lars von Trier, que hay una escena que es terrorífica, al mismo tiempo es muy graciosa, que sale un zorro y de repente dice Chaos reigns, ¿no? Reina el caos, ¿no? Bien, no sé si reina el caos o no reina en este tema, pero ya le voy a dar la palabra y si te parece, Antonio, podemos comenzar. Van a hacer una breve intervención primero cada uno de ellos antes de iniciar el diálogo propiamente dicho. Muy bien, pues muchas gracias, Pepo, por tu presentación. Muchas gracias por la invitación y a los organizadores por haber pensado en mí para este acto. Yo tengo que empezar diciendo que no me considero un especialista en inteligencia artificial o en filosofía de la inteligencia artificial o en ética de la inteligencia artificial. Mi especialidad es la filosofía de la biología y de la biotecnología, pero es verdad que los que tenemos ya una cierta edad y nos formamos en el área de lógica y filosofía de la ciencia, que es a la que pertenezco, pues llevamos mucho tiempo interesados por los desarrollos de la inteligencia artificial, en mi caso pues más de 30 años, y siempre hemos considerado que es un campo muy cercano a la lógica matemática, de la cual en cierta medida es hija, ¿no? Mis conocimientos, por supuesto, no tienen una gran profundidad técnica, pero al menos procuro mantenerme informado. Entonces, si en algún momento digo algo que posteriormente contradiga mi querida colega Cristina Urdiales, háganle caso a ella, porque ella es la que sabe de esto, ¿no? Bueno, como probablemente saben, el campo de investigación de la inteligencia artificial surge oficialmente en 1956 en la conferencia de Dartmouth, en el Dartmouth College, en los Estados Unidos. Y es muy interesante cómo definen el campo en ese momento inicial. Por cierto, este campo, la propuesta primera de denominación iba a ser procesamiento complejo de la información. Si le hubieran puesto ese nombre, nos habríamos ahorrado un montón de discusiones filosóficas, ¿no? Pero a John McCarthy, uno de los asistentes, se le ocurrió el nombre de inteligencia artificial e inmediatamente fue aceptado porque es un nombre mucho más atractivo, ¿no? Y probablemente ha generado discusiones interminables acerca de si hay realmente inteligencia o no. Ellos fueron bastante modestos en sus pretensiones iniciales, a pesar de que creían que resolverían todos los problemas importantes del campo en poco menos de 2 años, ¿no? Pero al definirlo, dijeron que era un campo que pretendía crear máquinas que realizaran tareas que cuando las realiza un ser humano decimos que las hace de forma inteligente.
No dicen, por lo tanto, vamos a crear máquinas inteligentes o máquinas con inteligencia. Dicen, vamos a crear máquinas que hacen cosas y que esas cosas, cuando las hace un ser humano, como jugar al ajedrez, hacer un diagnóstico médico o una prospección geológica, decimos que la hace inteligentemente. El problema es que esa definición, que a mí me sigue pareciendo la mejor, por cierto, pues incluye cosas que no consideramos como inteligencia artificial. Por ejemplo, una calculadora de bolsillo hace cosas que cuando las hace un ser humano decimos que las hace de forma inteligente. Sin embargo, nadie dice que una calculadora de bolsillo sea inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es también una buena pregunta. Probablemente porque había máquinas calculadoras antes, computadoras, ¿no?, antes de que hubiera auténtica inteligencia artificial, antes del 56, y también porque los algoritmos de una calculadora de bolsillo son cerrados, deterministas, mientras que los de la inteligencia artificial son más abiertos, ¿no? En este campo, que se ha puesto de moda, sobre todo a partir de 2012, con el desarrollo del aprendizaje profundo, Deep Learning, pues este desarrollo espectacular ha hecho que el interés se aumente, sobre todo en los medios de comunicación de masas, y eso hace también que se digan cosas por parte de gente poco informada que no tienen mucho sentido. Y a veces por parte de gente muy informada pero muy interesada. Por ejemplo, los directivos de Silicon Valley, ¿no? Es curioso, por ejemplo, constatar, desde el punto de vista de un filósofo de la ciencia, cómo los desacuerdos en inteligencia artificial entre especialistas son mayores de los que uno puede encontrar en cualquier otro campo científico. Ni siquiera en los momentos de más polémica en la física a comienzos del siglo XX se puede decir que los desacuerdos fueran tan grandes, ¿no? Porque hay especialistas que dicen que no hay inteligencia en un sentido razonable del término en estas máquinas. Por ejemplo, el filósofo de la tecnología, Luciano Floridi, uno de los mayores expertos en ética de la inteligencia artificial, dice en su último libro, traducido al español, que las máquinas actuales tienen aproximadamente la misma inteligencia que una tostadora y no sabemos cómo dar el siguiente paso, ¿eh? O sea que no hay inteligencia artificial. Mientras que otros especialistas van anunciando por ahí que ya hay máquinas con conciencia, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, mucho las declaraciones que hizo en 2022 el CEO de Google, Mo Gaudat, en una charla que está grabada, está en YouTube, donde dijo, se titula Puentes hacia el futuro de la inteligencia artificial, coexistir o competir, y en esa charla dice que las máquinas son ya conscientes, que están vivas, que tienen sentimientos y que para 2029 conseguirán inteligencia artificial general. Ahora diré algo de esto, ¿no? Bueno, yo creo que este señor sabe mucho de inteligencia artificial, pero no conoce el significado de la palabra conciencia, ser vivo y sentimiento, ¿eh? Y por otro lado, ese mismo año, Blake Lemoine, uno de los creadores del sistema Lambda, un sistema modelo de lenguaje grande, pues quedó impresionado con una conversación que tuvo con el sistema. La conversación realmente impacta, y sobre todo siendo una de las primeras con un sistema generativo de lenguaje, y afirmó en la prensa que Lambda no solo tenía la inteligencia de un niño de 7 u 8 años, sino que era consciente, sentient, es la palabra que utilizó en inglés, ¿no? ¿Nos creemos de esto realmente? Bueno, Lemoine fue despedido de Google, ¿no? No solo por decir esto, pero probablemente también en parte por decir esto. Sin embargo, otra experta que fue despedida de Google poco después fue... un momentín, lo busco el nombre. Timnit Gebru, que fue la que escribió un artículo junto con otros coautores señalando que el ChatGPT y otros modelos grandes de lenguaje son loros estocásticos, es decir, que lo único que hacen es calcular palabras
la probabilidad de las palabras que deben ponerse a continuación en un texto, pero sin entender en absoluto lo que ese texto significa, ¿no? Todo esto se ha complicado además con la intervención del transhumanismo, ¿no? Muchos de los grandes CEOs de Silicon Valley son transhumanistas, son fervientes defensores del transhumanismo. Y el transhumanismo propone entre sus ideas centrales la tesis, promovida sobre todo por Ray Kurzweil, un ingeniero de Google, la tesis de la singularidad. Es decir, la tesis de que no solo vamos a tener pronto inteligencia artificial general, una inteligencia artificial comparable a la humana, en el nivel no solo de inteligencia, sino de versatilidad y aplicabilidad, y que una vez que lleguemos a esa fase, las máquinas serán capaces, en un proceso recurrente, de crear máquinas más inteligentes que ellas mismas y producir en muy poco tiempo máquinas superinteligentes. Y en ese momento tomarán el control de todo. Kurzweil dice que esto ocurrirá en 2045 y esto es lo que se conoce como la singularidad. Y mucha gente, como el historiador israelí Yuval Noah Harari, asume esto como una verdad absoluta, indudable. Como esto va a ocurrir, nos pongamos como nos pongamos. Bueno, no hay ninguna base científica para afirmar que algo así vaya a suceder. ¿Por qué entonces nos infunden estas preocupaciones? Hay una serie de libros, Pepe, si lo puedes poner la imagen de los libros. Hay una serie de libros que han contribuido mucho a crear esta idea. Unos están escritos por especialistas en inteligencia artificial y otros no. Por ejemplo, uno de los primeros libros en señalar esta preocupación de una superinteligencia fue el de Marvin Minsky, La sociedad de la mente. Luego Hans Moravec, un gran experto en robótica, Mind Children, hijos de nuestra mente. El de Kurzweil, que fue el que divulgó el término singularidad, aunque no el creador, la singularidad está cerca. Y más recientemente, el gran filósofo transhumanista de Oxford, Nick Bostrom, en su libro Superinteligencia, que ha sido un bestseller, Yuval Noah Harari en Homo Deus, el físico Max Tegmark en Vida 3.0 y el científico computacional Stuart Russell en Human Compatible, que este último no está traducido todavía. Esos son los libros que han ido fomentando esta idea. Hay que asumir esa idea, hay que creerse esa idea. Pues mire, hombre, ustedes son ya adultos y sabrán cómo formar sus propias opiniones, ¿no? Pero yo no perdería una sola noche de sueño con la preocupación de que los robots superinteligentes van a dominar el planeta y puede que nos lleven a la extinción. Esto, como dijo un editorial de la revista Nature hace ya 2 años, es una cortina de humo promovida en buena medida por los directivos de Silicon Valley para que no prestemos atención a los auténticos problemas reales que plantea la inteligencia artificial, para analizar algunos de los cuales ha surgido la disciplina de la ética de la inteligencia artificial a la que se dedica, por ejemplo, Floridi, ¿no? Problemas como, por ejemplo, el enorme poder que están adquiriendo estas grandes compañías, capaces ya de mover la política de países poderosos. Con la alianza entre Elon Musk y Donald Trump no es más que el síntoma más grave de ese enorme poder. Cuando Biden ganó las elecciones, en su programa electoral llevaba la promulgación de una ley antimonopolios que acabara con el poder tan fuerte de estas empresas. No ha hecho nada, no hizo nada en todo su mandato. Y ahora en el discurso de despedida dice con toda preocupación y toda razón que en Estados Unidos hay un oligopolio de personas ultra ricas y que controlan el poder tecnológico. Bien, pero el Partido Demócrata dijo que iba a hacer algo. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues probablemente por el miedo a que China tome la delantera. Esa puede ser la razón, ¿no? En fin, no quiero extenderme más. Hay discursos tremendistas, catastrofistas, que sin embargo para algunos son muy optimistas porque los transhumanistas y los directivos de Silicon Valley, muchos de ellos lo son, como he dicho, creen que será la oportunidad para volcar nuestra mente en un ordenador y conseguir así la inmortalidad tecnológica. Hay discursos ultra optimistas, como el último de Bostrom en su último libro, Deep Utopía,
que nos dice, bueno, no, si probablemente el pesimismo de mi libro anterior a lo mejor no era lo más acertado, porque puede que tengamos en el futuro un mundo en el que la inteligencia artificial lo ha resuelto todo y entonces el problema será qué hacemos nosotros, qué hacemos los seres humanos, ¿no? Y por lo tanto, lo que hay que hacer es más bien escuchar a los que son razonables en este asunto y explican bien las tesis que sustentan. En España tenemos a un gran especialista, muy sensato, además de Cristina, por supuesto, que es Ramón López de Mántaras. Yo les aconsejo que cuando le oigan o le lean, pues presten atención a lo que dicen y como referente extranjero, les recomiendo a Luciano Floridi, que ya he mencionado, acaban de traducir Ética de la Inteligencia Artificial, y también, quizá más ameno, más fácil de leer, a Mark Zuckerberg, que tiene ya 4 libros traducidos al español, entre ellos Ética de la Inteligencia Artificial. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Antonio Diegues, catedrático de Filosofía de la Ciencia y experto en precisamente Filosofía de la Tecnología. Damos paso ahora a la intervención de Nuria Rodríguez Ortega, que les recuerdo que es catedrática de Historia del Arte y especialista en Humanidades Digitales. Nuria, cuando quiera. Pues muchísimas... Sí, ahora sí se escucha. Muchísimas gracias, Pepo, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los asistentes por venir esta tarde a pasar el rato con nosotros y a debatir sobre las implicaciones de la inteligencia artificial. Yo, para atenerme a los 8 minutos que tenemos para hacer esta introducción inicial, voy a plantear unas 5 o 6 cuestiones que son realmente, bueno, algunas que nos preocupan en el campo que yo trabajo, que en el campo en el que yo trabajo pues nos preguntamos de qué manera la inteligencia artificial está afectando, está modelando, está influyendo en los procesos culturales, en las prácticas artísticas y también en la investigación humanística. Pero voy a empezar por la última que tenía porque enlaza muy bien con lo que ha dicho el profesor Antonio Diegues, porque yo también estoy completamente de acuerdo en que todas estas discusiones sobre si la inteligencia artificial nos extinguirá o no nos extinguirá son discusiones distractoras, que nos distraen de los problemas fundamentales que tenemos que abordar. Y uno de los problemas fundamentales tiene que ver con algo que ya dijo Ortega en la década de los 30 del siglo pasado, que es la obnubilación de la conciencia. Es decir, de pronto nos encontramos con una tecnología, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que parece que ha estado siempre ahí, la naturalizamos. Cuanto más la naturalizamos, porque más la utilizamos, más nos damos cuenta o más transparente se hace, es decir, menos nos damos cuenta de que está ahí, intermediando en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que queremos, en lo que deseamos, y de pronto tenemos que revelar, digamos, lo que está debajo de esa tecnología y todos los problemas que tienen que ver con acumulación de poder, pero también con trabajos muy precarios que son los que están en la base de los modelos de inteligencia artificial que estamos utilizando, con todos los sesgos que están embebidos, como sabemos, en los modelos de inteligencia artificial que también estamos utilizando nosotros como ciudadanos en nuestro día a día, sino también bancos, empresas de seguros, etcétera, que están utilizando también este tipo de modelos. Por tanto, una de las cosas en las que tenemos que trabajar es justamente en evitar esa obnubilación de la conciencia y, por tanto, desarrollar una conciencia crítica en la ciudadanía para que sepan realmente de qué estamos hablando y qué está pasando cuando estamos utilizando estos modelos de inteligencia artificial. Pero cambiando un poco el enfoque del planteamiento, una de las cuestiones que me gustaría plantear tiene que ver justo con la manera, cómo se ha conceptualizado el título de este panel de debate, que es, bueno, qué tiene que decir el ser humano con respecto a la inteligencia artificial, que evoca una narrativa que es muy habitual cuando hablamos de inteligencia artificial, que es la confrontación entre el ser humano y algo que llamamos inteligencia artificial. Sin embargo, a mí me gustaría, más que de hablar de inteligencia artificial, y ya está, a mí me gusta más hablar de inteligencias múltiples, es decir, la conciencia de que estamos o que vivimos en un mundo donde hay entidades que están produciendo conocimiento, y si no queremos hablar de producción de conocimiento, que están llevando a actividades cognitivas, los animales, vida orgánica de muy distinto tipo, las plantas. Yo hoy les recomiendo toda la investigación que está llevando a cabo en España Paco Calvo sobre la inteligencia de las plantas.
la inteligencia humana, que por otra parte tampoco es una ni universal, sino que hay distintas inteligencias humanas. Y en ese ecosistema, en esa ecología de inteligencias múltiples, podemos inscribir también algo que denominamos inteligencia artificial y que genera, digamos, algún tipo de conocimiento que a nosotros nos puede resultar útil o que nos puede resultar interesante. Y creo que esto es importante porque desplaza la pregunta o desplaza el problema. El problema ya no es tanto cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial, sino cómo coexistimos en un mundo donde hay entidades que están produciendo conocimiento, que están elaborando experiencias del mundo que son radicalmente diferentes a las del ser humano. Y quizás aprender de esas experiencias del mundo, esos procesos de construcción de conocimiento radicalmente diferentes de los del ser humano es lo que nos puede llevar a ampliar nuestra comprensión o nuestro entendimiento de qué es el mundo y, por otra parte, también a reconocer nuestras propias limitaciones como seres cognitivos que tenemos pues, capacidad para entender y para percibir el mundo hasta un cierto límite. Y creo que ese cambio de perspectiva o ese cambio de orientación que nos da no hablar solo de inteligencia artificial, sino de la inteligencia artificial en un marco de inteligencias múltiples puede ser muy enriquecedor. La segunda cuestión sobre la que quería reflexionar tiene que ver también con algo que bueno, el profesor Antonio Diegues lo ha comentado, que es el paradigma antropomórfico, que sigue siendo la metáfora y que sigue siendo la narrativa central, que solemos utilizar cuando hablamos de inteligencia artificial, en la que proyectamos, ¿no? Lo que, bueno, pues casi hablamos de la inteligencia artificial como si fuese un otro, como la misma entidad, ¿no? Que tiene un ser humano, y entonces proyectamos todas las características y toda nuestra manera de comportarnos y de actuar, de pensar e incluso de imaginar como tiene un ser humano. Esto es problemático, es decir, mantener esta narrativa antropomórfica que, por otra parte, está muy imbricada en nuestra cultura porque ha sido muy alimentada por la literatura, por la ciencia ficción, por el cine también. Es muy problemático porque impide un conocimiento cabal de qué es realmente la inteligencia artificial, y ahora yo no me voy a meter en esta cuestión porque Cristina Urdiales lo va a explicar mucho mejor que yo. Es decir, si en vez de pensar en la inteligencia artificial como entidades pensantes que tienen una cierta autonomía, pues pensamos en arquitecturas computacionales que están llevando a cabo correlaciones estadísticas, ¿no? Pues quizás el problema o las preguntas que nos vamos a plantear son distintas. Pero lo que yo querría hoy enfatizar es que este paradigma antropomórfico que nos hace pensar en la inteligencia artificial como si fuesen seres humanos, al final también está orientando los objetivos de la investigación, de la reflexión y de la exploración, porque a la postre lo que queremos son sistemas de inteligencia artificial que se comporten exactamente igual que lo haría un ser humano, hasta prácticamente que sean indistinguibles. Y esa es buena parte de los objetivos que orienta la investigación científico-técnica contemporánea. Y, sin embargo, bajo mi punto de vista, lo interesante, como decía antes, es explorar lo radicalmente diferente, es decir, lo nuevo que aporta, es decir, aquellos comportamientos de la inteligencia artificial que nos resultan extraños, que nos resultan irracionales. Por ejemplo, cuando hablamos de alucinaciones, la alucinación ya forma parte casi del vocabulario habitual cuando hablamos de inteligencia artificial, que son esos resultados extraños que nos da la inteligencia artificial, extraños, claro, para nuestras expectativas como seres humanos, pero que están completamente alineados con las lógicas de funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial. Cuando una inteligencia artificial pues, nos da un resultado que nos parece extraño, realmente no es que esté alucinando porque tenga una disfunción cognitiva, es que está siguiendo su lógica de funcionamiento, que es una correlación estadística. Lo que pasa es que a veces el resultado pues, a nosotros no encaja con nuestras expectativas de seres humanos o cómo pensamos los seres humanos. Entonces, creo que indagar en esas irracionalidades puede ser muy interesante porque amplifica, digamos, la manera en la que entendemos el mundo, abre nuevas vías de entendimiento, abre nuevas formas de interrogar a los dominios de realidad e incluso puede pues, alterar, digamos, o hacernos pensar algunos de los conceptos que forman parte de nuestra cultura occidental y que los tenemos muy asimilados. Y ahora, justamente, esta imagen, no sé si se verá muy bien, pero esta imagen es para un poco ilustrar
explicar esta cuestión. Esta imagen forma parte de un proyecto artístico. Ahora luego, si tengo tiempo, explicaré en qué consiste el proyecto artístico. En la imagen de la izquierda tenemos una imagen que ha sido generada automáticamente por inteligencia artificial y en la parte de la derecha pues tenemos una imagen de Amel Chamanji, que es una artista. El proyecto artístico lo que consistía era en producir imágenes, inteligencia artificial, y luego mediante otra inteligencia artificial de visión por computadora, lo que hacía el sistema era establecer similitudes entre esa imagen generada por inteligencia artificial y alguna imagen de arte contemporáneo que estaba en una enorme base de datos de imágenes, ¿no?, y de producción artística contemporánea. Y aquí el sistema lo que encuentra es una similitud, creo que era del 85,18% entre las dos imágenes. Y si se dan cuenta, la similitud entre las dos imágenes, salvo en lo que respecta al color, es prácticamente ninguna. Es decir, para un ser humano, es decir, 85,81% es una ratio de similitud muy elevada entre esas dos imágenes. Si se dan cuenta, la similitud entre las imágenes, más allá del color, es mínima. Y, sin embargo, el sistema encuentra un criterio de similitud. ¿Podemos hablar de una similitud algorítmica distinta a la similitud humana? O incluso más, diría yo, ¿podemos llamar a esto similitud o tenemos que inventarnos un concepto distinto para poder nombrar y para poder describir los fenómenos que están emergiendo como consecuencia de los desarrollos de la inteligencia artificial? Y yo creo que aquí justamente el campo de las prácticas artísticas y de la investigación humanística tiene muchísimo que decir. No solamente por la capacidad que tiene el campo de las prácticas artísticas de desarrollar nuevas narrativas, en construir nuevos imaginarios simbólicos para poder pensar en la inteligencia artificial desde otras perspectivas, sino también porque tenemos un margen de libertad para experimentar que quizás no hay en otros ámbitos de la investigación científico-técnica. Si nos ponemos, por ejemplo, en el caso de la investigación con el coche autónomo, pues evidentemente ahí no queremos experimentar con las irracionalidades de la visión por computadora. Queremos que la visión por computadora del coche autónomo sea exactamente igual que lo haría un ser humano y que distinga entre una farola, un peatón y un semáforo. Ahí no tenemos margen de libertad ninguno. Pero en el campo de las prácticas artísticas sí tenemos capacidad para inventar, para experimentar, para explorar qué nuevas posibilidades nos ofrecen los sistemas de inteligencia artificial para abrir, para expandir la imaginación y también para encontrar nuevas preguntas con las que, como decía antes, interrogar los dominios de realidad. Y, en segundo lugar, es importante la investigación humanística porque yo creo que una de las cuestiones fundamentales sobre las que tenemos que trabajar en los próximos años es, primero, inventar un nuevo vocabulario, eso ya lo ha dicho también el profesor Antonio Dieguez, cómo cambia nuestra percepción de la realidad en función a cómo llamamos las cosas. Ahora mismo lo que estamos haciendo es, como consecuencia de ese paradigma antropomórfico, utilizar el vocabulario que solemos utilizar para hablar de los procesos cognitivos del ser humano, la imaginación. Decimos que la IA imagina, que piensa, que razona, que decide. Quizás si cambiamos el vocabulario, cambiaría también nuestra concepción de qué es y cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial y cuáles son las preguntas que nos tenemos que plantear. Y luego también desarrollar un nuevo, lo que podríamos llamar una nueva epistemología, es decir, un nuevo aparato conceptual que nos permita también pues, describir los nuevos fenómenos que están emergiendo en el campo de la inteligencia artificial. Cuando hablamos en el campo de las prácticas artísticas, siempre suelen aparecer los mismos conceptos que están en cuestión. El concepto de autoría, quién es el autor, el concepto de creatividad, pueden ser creativas las máquinas, el concepto de autenticidad, es auténtico una imagen producida por un sistema de inteligencia artificial, el concepto de originalidad, de copia. Y no son conceptos nuevos, es decir, sobre estos conceptos hemos redefinido una y otra vez en el campo de la historia del arte y de la teoría de las artes. Son conceptos que se han puesto en crisis y que se han discutido muchísimas veces. Y a veces yo pienso que quizás más que volver sobre estos conceptos y volver a pensar qué es el autor, qué es la creatividad, qué es el arte, qué es la autenticidad, a lo mejor habría que inventar nuevos conceptos. Pero claro, el concepto original copia, que lo usamos muchísimo, viene muy bien en un sistema de producción donde hay un original y una copia.
es un marco, digamos, que nos viene muy bien para hablar, digamos, del original y la copia. Pero cuando estamos en un sistema de producción donde ya no hay un original, pues quizás el original copia, ese par conceptual, ya no nos sirve. Y tenemos que llevar a cabo lo que podemos llamar un proceso de innovación conceptual, innovación epistemológica, para generar un nuevo aparato que nos permita, pues, describir, interpretar y analizar adecuadamente los fenómenos que están asociados a los sistemas de inteligencia artificial. Y con esto termino, Pepo. En el campo de las prácticas artísticas me gustaría lanzar dos ideas ahora para la discusión. Sobre el campo de las prácticas artísticas, y ahora ya lo dirá John, está siendo, bueno, es uno de los escenarios que más se ven afectados por los procesos de inteligencia artificial y más concretamente por la inteligencia artificial generativa, y se podría hablar muchas cosas, podríamos hacer un seminario concreto solamente de esa cuestión, pero a mí me gustaría hoy destacar dos cuestiones, dos conceptos claves. Primero, el concepto de automatización y el concepto que va justo al lado de la automatización, que es el concepto de delegación. Porque cuando estamos hablando de inteligencia artificial, de lo que estamos hablando es de automatización de procesos creativos y de procesos cognitivos que implican cesión o que implica delegación de decisiones intelectuales y creativas. Y por tanto, de lo que se trata, es decir, una de las preguntas fundamentales que tenemos que plantearnos es ¿cómo y hasta qué punto queremos delegar? ¿Cómo vamos a hacer esa delegación? ¿Cómo encontrar un equilibrio entre lo que propone los sistemas de inteligencia artificial, lo que propone el ser humano, para que realmente podamos hablar de un proceso de co-creación humano-máquina y no de un proceso de un humano subalterno a las decisiones, si podemos utilizar esa palabra, que toma un sistema de inteligencia artificial. Y yo creo que ese es uno de los elementos claves sobre los que tenemos que pensar, aparte de que el proceso de automatización pues lleva a cabo toda una reestructuración del mercado laboral y del ámbito de las industrias culturales y creativas, sobre las que tenemos que pensar también muchísimo. Y luego toda una serie de cuestiones éticas que tienen que ver con sostenibilidad, que ya la abordaremos en el debate. Muchísimas gracias, Nuria Rodríguez Ortega, catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Málaga. Después de su intervención vamos ahora a la de Cristina Ordiales, que es catedrática de Tecnología Electrónica también en la Universidad de Málaga, en la misma universidad, experta en robótica e inteligencia artificial y además tiene una vertiente artística muy importante. Cristina, tienes la palabra. Buenas, muchas gracias por invitarme y a todos por estar aquí. Y bueno, como yo soy consciente de que soy de la parte menos interesante del debate, pues he decidido ceñirme a lo que sé y hablaros de máquinas inteligentes. Y bueno, lamento ser la aguafiesta de todo esto, pero os tengo que decir que no existen las máquinas inteligentes. O sea, las máquinas hacen lo mismo que han hecho siempre, es decir, son mejores manejando números que nosotros y en lo que sería memoria per se son más fiables que nosotros. La única diferencia entre cuando empezó la inteligencia artificial en Dartmouth y ahora es que son mucho más rápidas y tienen mucha más capacidad de cómputo. ¿Me pasas? Podríamos intentar entenderlo con lo siguiente. O sea, nosotros podemos entender que algo como una calculadora, que todos conocemos, viene a ser como una calle. Si quieres llegar de aquí a aquí, aplicar la función y ya está. O sea, 2 y 2 son 4 y no hay más que hablar del tema. Eso es lo que haría una calculadora. Si hablamos de un ordenador, podría ser algo más parecido a esto que tenemos en medio, un tráfico en una serie de calles, en un cruce. O sea, hay algoritmos y los algoritmos aplican funciones, pero pueden aplicar distintas funciones en función de las circunstancias. Pues si estás aquí, gira a la derecha, si tienes prioridad el otro. O sea, hay una serie de reglas. Y a mí me gustaría decir que la inteligencia artificial es como un túnel. Tú te fías de que si entras por este lado vas a salir por el otro, pero realmente no tienes ni idea de lo que va a pasar dentro. Entonces, bueno, si podemos pasar a la... Me gustaría proponeros una cosa muy rápida para ilustrar lo que vamos a hablar a continuación, que va a ser un intento de explicaros cómo funcionan las inteligencias artificiales. Algo por encima, por favor, si hay alguien aquí de informática que no me tire nada a la cabeza, lo digo por ti, Paco. Mirad esto y decidme qué os llama la atención de aquí. El árbol. Bien. Me parece una respuesta maravillosa, porque esa es la respuesta de un ser humano. Una inteligencia artificial estaría entrenada para buscar ¿qué? A Wall-E, ¿verdad? ¿Y cómo localizarías tú a Wall-E? ¿Dónde está Wall-E? ¿Dónde está Wall-E? ¿Quién es Wall-E ahí? Os he cogido una imagen con mala idea a propósito, para que os despertéis de la digestión. Ah, está ahí, ¿no? No.
Sí, sí. ¿Cómo lo ha reconocido? Bueno, porque yo tengo un libro de buscar a Wally, entonces... Está entrenada, está entrenada. Pero si ahora le preguntáramos, casi seguro, que cuáles son las características que hacen distinguir a ese Wally de otro, si a nosotros sin tener esa imagen delante, sin tener esta, nos dicen, ¿cómo es Wally? ¿Qué diríais sin esta imagen delante? ¿Cómo es Wally? O sea, si hubiera un Wally en esta sala, ¿cómo lo distingo? Por la camiseta. Por la camiseta y por las gafas, pero aquí la mitad tienen gafas y la mayoría llevan una camiseta de rayas, pero a que encontráis a Wally una vez que lo habéis visto, que ya no podéis dejar de verlo. Bueno, básicamente esto es algo intrínseco al ser humano, o sea, es intrínseco el que nos llame más la atención el árbol, porque es el diferencial, o sea, es lo que se distingue en la imagen. Y es intrínseco que sin que nos digan exactamente qué tenemos que mirar, sepamos qué hay que buscar para encontrar a Wally aquí, ¿vale? Pasamos a la... Pero no es Wally, ¿no? En realidad. Sí, está allí en esa esquina, en la esquina del todo aquí, en esa de ahí. Bueno. Pepo está buscando a Wally. Sí. Todavía. Sí, pásala. Una máquina es capaz de hacer esto siempre y cuando le hablemos su propio lenguaje. O sea, digamos que las máquinas inteligentes parecen, es lo mismo que ha dicho Antonio, o sea, las máquinas fingen ser inteligentes, pero por dentro siguen funcionando igual que siempre. Hacen estadística. O sea, por ejemplo, yo puedo entrenar un sistema de inteligencia artificial para reconocer pájaros. Yo lo único que tengo que hacer es pasarle una cantidad de pájaros. Un paso clave del asunto es decirle qué es un pájaro desde el punto de vista de la máquina y qué entienden las máquinas. Ceros y unos. Las máquinas entienden números. Tengo que convertir un pájaro en números y ahí se pierde información. Y esta es una de las cosas que quiero resaltar. Una vez que tengo números, puedo aplicar algún tipo de procesado. No voy a entrar en detalles, no voy a aburriros con cosas de la universidad. Aplico un tipo de procesado que voy a dejar una caja negra, pero no os confundáis, sigue siendo un procesado estadístico, una serie de correlaciones. Intento extraer de esos datos que tengo cuál es la base del pájaro y saco un molde, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, todo lo que encaja en ese molde es un pájaro y todo lo que no encaja no lo es. Esa es la esencia de un sistema de inteligencia artificial. Lo voy a concretar un poquito más hablando de lo que está de moda ahora, que serían las redes neuronales. Eso es lo que hacen las inteligencias artificiales generativas y demás. Las redes neuronales llevan aquí toda la vida, pero se han hecho posibles hoy en día por dos cosas, diría yo. No han cambiado tanto las estructuras, lo que ha cambiado es que los ordenadores son más potentes y que toda la información con que alimentamos, todos esos pájaros con que alimentamos la red neuronal están como hoy en día, digitalizados. Hoy en día casi cualquier cosa son ceros y unos y gracias a que las cosas son ceros y unos es muy rápido alimentársela a una máquina y como las máquinas son más rápidas procesando los números, son más rápidas extrayendo modelos. El resto es más de lo mismo de lo que teníamos de siempre. Hoy por hoy, por favor que no me despida Google de la universidad, pero no hay inteligencia más allá de eso. ¿Me pasas a la...? A mí me gusta siempre explicar que una red neuronal no es más que un laberinto, que tiene una serie de entradas y una serie de salidas. Yo por la entrada pues alimento la información que quiero que aprenda el sistema y por la salida alimento la información que espero que me devuelva el sistema, no tiene más que eso. Por ejemplo, si yo estuviera intentando clasificar aves, peces y mamíferos, o por ejemplo gatos, ¿por qué no? Pues yo le tengo que colocar una salida a cada cosa. Y ahora tengo que dar por la entrada, como he dicho justo en la transparencia anterior, qué es lo que en números para mí dice que algo es un gato, un pez o un pájaro. Pasamos a la siguiente, por ejemplo. Voy a decir que los gatos tienen 4 patas, que los peces nadan y que los pájaros tienen alas. ¿De acuerdo? Es una cosa sencilla, la puedo pasar por solo 3 puertas de entrada, me dan 3 puertas de salida y hay una serie de caminos que puedo trazar. Hay que tener mucho cuidado a la hora de entrenar, a la hora de hacer una inteligencia artificial buena, por ejemplo, como el ChatGPT, que aunque solo hace inferencias de qué es lo más probable que diga después, no deja de ser bastante impresionante, por lo menos para mí. Lo importante es definir bien la entrada. Por ejemplo, una regla de oro es que no haya correlaciones. Si yo en la entrada pongo, tiene 4 patas, maulla y tiene alas, va a haber una puerta por la que no salga nunca y me está sobrando información de 2. O sea, tengo que intentar definir bien el problema. Y una vez que lo he definido, lo único que tengo que hacer es entrenar. Entonces yo, por ejemplo, todo lo que entra por 4 patas, si va al azar hacia un camino, ¿sí? He marcado en rojo los que no llegan donde yo quiero
y en vez de los que sí llegan donde yo quiero, ¿sí? O sea, yo entro por esa puerta, doy vueltas y salgo por una puerta al azar, ¿de acuerdo? La que a mí me interesa, la buena, lo que hago es desandar el camino y voy marcando en cada intersección con una cruz, por aquí voy bien. O sea, una vez que ya sé que he llegado donde quería, vuelvo hacia atrás y voy marcando por aquí voy bien. Y en la parte que no me interesa no marco nada. Al final, cualquier cosa que entre, que tenga 4 patas, porque entra por la puerta de 4 patas, yo miro las puertas y digo, esta es la mía. Va a acabar saliendo por el gato, ¿sí? Y eso lo hago para todos los animales. Si entreno suficientes animales de 4 patas, suficientes animales que nadan y suficientes animales que vuelan, pues me sale esto. Esto es una simplificación extrema, pero aun siendo una simplificación extrema, tiene problemas muy obvios. No sé si lo estáis viendo ya. Que no se vean las 4 patas. ¿Y si tengo cosas que no son gatos y que tienen 4 patas o que tienen alas pero no son pájaros? ¿Qué pasa con esto? He definido mal el problema, porque a mí ese laberinto me va a dar salida a todo. O sea, si por ahí entra algo que tenga alas, va a salir por el lado de los pájaros y no es un pájaro, ¿de acuerdo? Eso es un problema de entrenamiento. Vamos a poner el siguiente, que también lo estaré imaginando, y lo que entra por 2 puertas. O sea, este bicho de arriba, ¿vale? El ajolote, tiene 4 patas y nada, ¿sí? Y el pingüino, aunque no vuele, tiene alas y nada también. ¿Qué pasa con estos? ¿Por dónde salen? No solo, no voy a saber por dónde salen, sino que encima me estropean el entrenamiento. O sea, están entrando y ahora de repente se van para acá, de repente lo que ya sabía me lo deshacen. Y la última de estas, ¿y qué hago con eso? O sea, repito la idea, si yo tengo una red neuronal, si meto algo por la entrada, a mí me sale por una salida. ¿Por cuál? A saber, ¿sí o no? Entonces, este es el problema que tenemos con las redes. O sea, nosotros tenemos problemas de vías. O sea, he entrenado un montón de pájaros, pero he entrenado muy pocos gatos. Tenemos problemas de entrenamiento mal hecho. O sea, voy a decir uno que en mi área es típico. Bueno, será más típico para los médicos, perdóname si digo alguna. El infarto hasta ahora en las mujeres se controlaba, bueno, hasta hace años, se controlaba muy mal, porque la sintomatología en la mujer y el hombre es distinta. Entonces, cuando tú entrabas con síntomas de infarto siendo mujer, a ti te decían, eso no es ni un infarto ni nada, siéntate ahí y espera el turno, que dentro de nos... ¿Por qué? Pues porque todos los grupos de control donde se habían hecho los estudios eran mayoritariamente masculinos. Entonces, había un bias importante de género y eso hacía que te confundieras. O sea, si hubieras tenido más mujeres, pues... Pero vamos, quien dice eso puede decir por etnia, vamos a no decir raza que luego me regañan, etnia, puede ser por edad. O sea, ¿cuántas pruebas médicas se hacen con bebés, por ejemplo? Espero que pocas. Entonces, claro, tú no sabes determinadas dolencias. Entonces, todo este tipo de fallos en el entrenamiento, el problema no es el algoritmo que hay dentro. El algoritmo que hay dentro es, o sea, iba a decir trivial, no tan trivial, pero casi. El problema es cómo estás entrenando, cómo estás distribuyendo los datos y cómo estás controlando la salida, porque que nadie se engañe que la primera vez que tú entrenas esto siempre sale mal y lo que haces es tocar luego lo que te sale para decirle, oye, ChatGPT no puede decir cosas que se interpreten como fascistas o como no sé cuánto o como tal o cual, porque queda feo y nos van a cerrar el chiringuito. Pero eso se hace después, ¿vale? Entonces, si pasamos ya a esta... La solución a estos problemas que he dado, evidentemente, o sea, antes teníamos, pues tengo más animales que no entran por las 3 puertas o tengo animales que entran por las 2. Vamos a poner más puertas y vamos a poner más salidas, ¿sí o no? O sea, la solución es hacer un laberinto más grande para que haya más caminos, cada uno coja el suyo, no se tropiecen, no se mezclen. Y eso es lo que se llaman las redes de Deep Learning, no es más que eso. O sea, son laberintos enormes, o sea, tienen muchas capas, y así lo que tienes es más caminos para la información para pasar de lo que entrenas a la salida que quieres. Y eso es el Deep Learning. Y uno de los problemas que tiene el Deep Learning es que cuando antes trazábamos los caminos de manera tan fácil con ese laberinto sencillo, aquí nadie sabe por dentro qué está pasando. Y eso es lo que se conoce como explicabilidad. Explicabilidad es que muchas veces un sistema de inteligencia artificial es una caja negra y tú sabes que si dices A sale B, pero no tienes ni idea de por qué está saliendo B. No puedes justificarlo y además no puedes arreglarlo, salvo a posteriori. Y esas son de las cosas que tenemos que tener cuidado. Y ya para terminar, la última que tenía es esta, para explicaros cómo se están entrenando las redes del Deep Learning, que no es más que enlazar con lo que he dicho al principio. Ahora las redes neuronales, la inteligencia artificial, los ordenadores, todo tiene más potencia de cómputo. Luego hablaremos del coste ecológico que tiene eso, que es mucho.
Y, bueno, lo que hacemos es que ya no hay que preocuparse, como tenemos tanta potencia de cómputo, vamos a darle todo lo que pillemos, ya se apañará al ordenador. O sea, antes tenías que ser muy cuidadoso porque ponías 3 datos y tardaba 2 meses en entrenarse. Pero ahora vamos a darle todo lo que entrenemos, todo lo que tengamos en digital. ¿Y qué es todo lo que tenemos en digital? Y aquí tocamos con los problemas del copyright y demás que tanto se están hablando. Pues todas las películas que tenéis online. O sea, a ver, teóricamente todas las que hayan dado licencia para que entrenéis la IA con ella, pero es que como luego no sabes lo que pasa dentro de la IA, si yo cuelo toda la filmografía de Disney por dentro, a ver quién lo demuestra, ¿sí? Todos los libros que están digitalizados en todas las bibliotecas del mundo, ¿vale? O los que habéis puesto en Internet para que lo lean los fans y de repente alguien se lo ha bajado y han caído en no sé dónde, y por supuesto, todo lo que hay en los museos, todo. O sea, todo lo que esté digitalizado se puede alimentar a una IA, se mete ahí en la pila y, como no, todas las redes sociales. O sea, nosotros también, pues cuando vamos a utilizar una red social, firmamos a partir de ahora todo lo que es mío es tuyo y ya está. Y no nos preocupamos de eso porque nos enseñan fotos de gatos. Pero la realidad es que estamos cediendo los derechos de toda la información que damos y alguna que no sabemos que estamos dando. Cuidadito con los contratos esos. Ya quisiera Mefistófeles haber hecho contratos como los de las redes sociales. O sea, aprender, tenía que haberle. Bueno, pues con todo eso que alimentáis, se lo pasáis a una red de la gorda, se prueban varias arquitecturas a ver cuál da resultados mejores. Insisto, aquí hay tecnología, pero no voy a entrar. Y al final te sale un modelo, y ese modelo lo que te permite es asociar una entrada con una salida. Antes he dicho, esto es un pez, pero lo mismo puedo decir, este animal come gusanos, que puedo decir, este animal vive, a mí me da lo mismo lo que asocie. Lo único que es interesante es que hay un camino inherente, un camino que se ha caminado bastante, es como los ríos, si pasas lo suficiente por ahí hay un cauce. Y que hace que cuando entres por este extremo y tengas unas características vas a salir siempre por el otro. Entonces yo puedo poner una serie de prompts y que me salga una imagen. Y me gustaría llamar la atención porque esta está sacada de un motor de inteligencia artificial, de una inteligencia generativa. No sé si os suena de algo, yo creo que a muchos sonará lo que hay a la derecha. Esto es una inteligencia artificial que se puede utilizar. Efectivamente, y seguro que Tim Burton ha dado permiso para que entrenen y Johnny Depp ha dado permiso para que entrenen esa IA con ellos. Porque yo aquí no he puesto nada de Tim Burton, no he puesto nada de Alicia, no he puesto nada de nada, he puesto eso. La verdad es que sí, pero es Tim Burton. De hecho, podríamos discutir si Tim Burton es una IA. En fin, a lo que quería llegar es que hoy en día, digamos que necesitamos muchísima información, hay que alimentar a la IA con muchas cosas y generalmente se tira de todo lo que hay a mano. Si no está amarrado al suelo, se lo lleva uno. Y bueno, pues tampoco quiero hablar mucho más del tema porque eso vendrá después. Yo creo que con esto termino y ya te paso la palabra. No termináis porque hay diálogo. Tiene la palabra después de Cristina Ordiales, catedrática de Tecnología Electrónica en la Universidad de Málaga. Tiene la palabra John Juárez, que es dibujante, ilustrador y animador también. ¿Tú has trabajado en animación? Algo. Venga, adelante. Bueno, soy John Juárez, soy artista y no soy una inteligencia artificial. Parece una broma lo de Tim Burton, pero es una pregunta que me suelen hacer a la hora de buscar un trabajo. O sea, y también es una pregunta que yo hago cuando busco colaboradores. O sea, hoy en día ya es posible que no podamos identificar si el autor de una obra es inteligencia artificial o es un humano. Bueno, voy a hablar un poco de mi caso práctico, de cómo ha sido mi auge y declive de la profesión. Yo vengo de una familia humilde, mis padres no fueron a la escuela, yo heredé ese negocio y tampoco terminé mis estudios, pero siempre me ha gustado dibujar y es algo a lo que he vuelto intermitentemente, pero nunca pensé que eso podía llegar a ser un oficio. Entonces, bueno, cuando no terminé mis estudios tenía 2 opciones, una era albañil y la otra era camarero, elegí la de albañil y seguí dibujando. Un día vi un concurso de arte contemporáneo que se celebraba en Navarra, me presenté y gané el concurso. Entonces, a partir de ese momento, mis amigos supieron que dibujaba y la novia de un amigo era diseñadora gráfica y justo una de sus compañeras había quedado embarazada y necesitaban un sustituto. Hice la prueba y empecé a trabajar en lo que después se ha convertido en mi profesión. O sea, fui aprendiendo a dibujar y ese aprendizaje lo convertí en mi oficio. Siempre me ha gustado escribir mis historias, dibujarlas.
Y como decía antes Pepo, pues me dio en el IJUVE, me presenté a una beca en Angoulême para desarrollar un guión de ciencia ficción en el que la idea básicamente era cómo un grupo de humanos se enfrentaban a un recurso limitado que daba energía ilimitada, que es algo a lo que yo creo que después vamos a volver con la inteligencia artificial, porque de pequeños nos cuesta mucho entender la idea de infinito, pero después de mayores creemos que los recursos del planeta son ilimitados, ¿no? Es como que de repente creemos que todo es infinito. Y con la inteligencia artificial pasa un poco también un caso parecido que creemos que está en la nube, que no ocupa espacio, que no gasta energía. Y bueno, ya me he desmadrado porque bueno, tengo TDA y dislexia y, y no sé a dónde yo voy a veces. Bueno, total, que estando en Angoulême me escribieron, me llamaron de Telefónica para formar parte de un grupo de ideación que tenían de cara a desarrollar proyectos tecnológicos a 10 años vista. Entonces, buscaban 10 creativos, hicimos unos talleres de creatividad, me escogieron y estuve allí trabajando durante todo un año buscando proyectos que les llamaban Moonshoot, que es como el paralelismo con cuando estuvo la carrera espacial y necesitaban desarrollar la tecnología que todavía no existía. Entonces, buscaban un proyecto que se pareciera a ese proceso en el que todavía no existía la tecnología, pero dentro de un contexto ficticio podíamos imaginarla. Entonces, éramos 10 personas que lo que hacíamos era pensar contextos en los que podían encajar una idea u otra. En todos esos contextos, la inteligencia artificial era el ingrediente secreto. O sea, una especie de capilarización o tejido transversal que lo ocupaba todo, ¿no? Entonces, uno de los proyectos era sobre aprendizaje y está ligado al diseño de videojuegos y pude leer como datos de cómo iba a afectar la inteligencia artificial a los trabajadores, a las personas que trabajan diseñando videojuegos, tanto artistas como programadores, como escritores, guionistas, etc. En aquel entonces pude ver claro un poco, estoy hablando de 2018, pude ver claro un poco hacia dónde se conducía la industria y traté de avisar a gente que creía que podía escucharme, que tenía peso en la industria también, que había que de alguna manera proteger el trabajo y el copyright de los trabajadores. Y fue un poco como alertar de la pandemia en 2018, ¿no? Pues era como una fumada, vaya. No, la gente ni siquiera se lo creía. O sea, entonces, a partir de ese momento, bueno, en pandemia el proyecto cerró y empecé a trabajar en uno de los trabajos más creativos que hay dentro de la industria, que es la preproducción, es cuando todavía a veces no hay ni siquiera guionista ni director, me contratan para desarrollar el universo en el que se va a encajar una idea. Lo que buscan siempre son ideas que no muy repetidas, cosas extrañas, diferentes. Muchas veces son proyectos que nunca llegan a estrenarse, porque son, pues eso, son disparos en muchas direcciones, escritos, dibujados. Es un poco como la creatividad en su estado puro, ¿no? Pues este es el trabajo que más está siendo afectado por la inteligencia artificial. Entonces, muchas veces cuando hablamos de si la inteligencia artificial es creativa o no, teniendo en cuenta que es la parte que más está afectando, yo pensé, ¿por qué decimos que no es creativa si me estoy quedando sin trabajo, ¿no? Y llegué a la conclusión de que, bueno, las imágenes que entrenan el motor, que después, como tú bien has explicado, saca un producto, son creativas. O sea, la creatividad está encriptada en cada imagen que se ha usado o se ha robado para entrenar ese motor. Es como un poco como
tú cuando te inventas un chiste, el acto de inventarte el chiste es creativo, pero cuando otras personas repiten el chiste, no deja de tener gracia. O sea, repites el chiste y la creatividad está encriptada en el chiste. Pues un poco lo que ocurre con la inteligencia artificial, que no es... Permíteme que te interrumpa un minuto, John, porque es que creo que mucha gente no lo sabe y conviene incidir. Es que se entrena con imágenes que están en Internet, pero que han hecho los seres humanos, que no han hecho la inteligencia artificial. Es que mucha gente no lo sabe todavía eso, ¿eh? Sigue. Claro, sí, la base de datos al final es Internet. Internet es texto e imágenes, entonces puedes entrenar un motor con todo Internet o puedes hacer grupos de imágenes para conseguir un estilo concreto. Por ejemplo, bueno, el cartel de la exposición era de una persona que me argumentaba que no había infringido los derechos de autor y para eso utilizó utilizó todas mis imágenes sin mi permiso. Sí, la primera imagen es de John, hecha por John, dibujada por John, y la segunda... Eso es. Bueno, ya se convirtió en Twitter en algo habitual. O sea, la gente me escribía para decirme, mira, he cogido tus imágenes, las he metido en el motor y ¿ves cómo no se parece tanto? Y había algunas que eran prácticamente iguales, etcétera. Pero bueno, yo nunca di permiso para que mis imágenes se metieran en esas bases de datos. Y bueno, hay un buscador en el que puedes ver cuántas veces se han usado y es... casi todo el mundo está dentro, o sea, no soy una excepción. Y bueno, y a lo que iba es que uno de mis objetivos como artista o como narrador o como creador siempre ha sido que, viniendo de ello donde venía, para mí el objetivo siempre ha sido que otras personas puedan trabajar también de algo que realmente les gusta, como me ocurrió a mí. Y lo que siento es que la inteligencia artificial está trabajando en dirección opuesta. Ha bajado la contratación un 80%, irá extendiéndose a otros campos de la producción, porque al fin y al cabo es que la base de datos se ajuste a lo que necesitas. Entonces, hay que pensar un poco que el límite que tiene en el output, o sea, en la solución, la inteligencia artificial, o sea, es imaginado. Cuando decimos no va a llegar a superar ese límite lo estamos imaginando, pero la inteligencia artificial no entiende límites. O sea, le da igual hacer algo mal que bien. Simplemente tiene una base de datos y puede hacer cosas relacionadas a esa base de datos. Y seguramente quería decir cosas más, pero no me acuerdo. No hay problema porque ahora se inicia el diálogo y vais a tener... Habéis puesto un montón de temas sobre la mesa y puesto que estamos en un foro del Instituto Andaluz de Artes Plásticas y Visuales, si os parece, salvo que queréis hablar de otra cosa, por supuesto, no os voy a obligar, si os parece, podríamos empezar con algunos de los temas que ha planteado, que ha puesto sobre la mesa Nuria Rodríguez Ortega, sobre precisamente, que enlazan con lo que acaba de decir John Juárez, sobre los conceptos de autoría, creatividad, originalidad, autenticidad, porque creo que estamos ante un nuevo umbral, un cambio de época en ese sentido, que lo está planteando claramente, que pienso yo, ¿no? A ver qué opináis. Sí, bueno, si quieres, retomo yo la conversación. Sí, por supuesto. Es decir, lo que yo quería decir antes es que sobre estos conceptos hemos reflexionado muchísimo en el campo de la historia del arte. Al autor lo hemos matado muchísimas veces también en el campo de la historia del arte. El arte ha muerto muchísimas veces también en el ámbito de la historia del arte y de la teoría del arte. Y yo creo que quizás más que volver a redefinir estos conceptos, qué es la creatividad, qué es lo artístico, si lo que produce la inteligencia artificial es creativo o no es creativo, quizás tendríamos que inventar nuevos conceptos para poder definir o para poder describir o para poder interpretar lo que está ocurriendo. Si quieres poner la figura 2, la que tenía ahí, quizás sí se puede entender más fácilmente, porque bueno, es un proyecto artístico de Adam Basanta, que tienen aquí, y Adam Basanta en este proyecto que tiene algunos años lo que propone es como una factoría de producción artística toda completamente, o artística, bueno, o de producción de imágenes, completamente automatizada, que tiene que ver con las dos imágenes que proyectaba yo al principio.
El sistema consiste en lo siguiente, un sistema de inteligencia artificial, casi robótico, está moviendo los ratones que ponen en funcionamiento dos escáneres que están enfrentados. Por tanto, los escáneres se están moviendo de manera aleatoria de acuerdo a cómo se mueven automáticamente los ratones. Con lo cual, como están enfrentados, los escáneres lo que están haciendo es escanearse mutuamente, es decir, lo que están escaneando son los haces de luces que emiten cada uno de los escáneres. Estos haces de luces que a su vez están modificados también con una serie de colores, también de todo absolutamente automatizado. Se producen, por tanto, imágenes de manera automática, que es la imagen es el resultado del escáner escaneando otro escáner. Esa imagen producida de manera automática se manda a una computadora. En esa computadora existe una base de datos también recopilada de manera automática, como decía antes, de obras de arte contemporáneo pues, del mundo global, pero fundamentalmente norteamericana. Entonces, con una inteligencia artificial fundamentalmente de visión por computadora, lo que se hace es establecer cuáles son las imágenes de arte contemporáneo más similares a esas imágenes que automáticamente ha producido pues, los escáneres. Las imágenes más similares, como veíamos antes, son las que se guardan en el sistema, con lo cual esto es interesante porque las menos similares se descartan, con lo cual si se dan cuenta aquí hay una inversión completa del concepto de originalidad y copia. Es decir, lo más original, que sería la imagen que menos se parece, es la que se descarta y se guarda la que más se parece a lo que existe en el mundo de arte contemporáneo, y esa imagen que se guarda también de manera aleatoria y de una manera automática se imprime, con lo cual al final lo que tenemos es esta especie de galería de imágenes o de obras producidas de manera completamente automática. Aquí la intervención humana, salvo lo que es el diseño conceptual, digamos, de todo este proceso y de todo este artefacto de aparatos múltiples, aquí no hay intervención humana ninguna. Con lo cual, lo que nos hace pensar esto aquí, el concepto de autoría, ¿dónde está? Es decir, podemos hablar de la autoría en sentido tradicional del término, el autor es el artista que ha diseñado todo esto, tiene que ver también el proceso de automatización, tienen que ver los algoritmos de la visión por computadora, tienen que ver también las obras de arte contemporáneo, que es, digamos, como el sparring, ¿no?, con el que se están confrontando las imágenes producidas automáticamente, tienen que ver algo los software de las impresoras que están imprimiendo de una determinada manera. ¿Dónde está aquí el concepto de autor, ¿no? Entonces, esto nos hace reflexionar que a lo mejor es necesario pues, algo que hacemos en el campo de las humanidades, que es la innovación o la invención epistemológica, es decir, inventarnos, elaborar nuevos conceptos que nos permitan comprender e interpretar cabalmente lo que está ocurriendo, más que quizás ponernos a reinventar o a redefinir otra vez el concepto de autor. Es decir, si el contexto de producción creativa, de producción artística cambia, pues a lo mejor tenemos que cambiar también el aparato conceptual con el que describimos o interpretamos lo que está sucediendo, ¿no? De hecho, es una de las cuestiones que plantea este proyecto de Adam Basanta, que es un proyecto de análisis crítico sobre cómo están redefiniéndose los conceptos. Lo que implica también situarnos en un escenario de pensamiento postantropocéntrico, que no hemos hablado de eso, pero cuando hablamos de inteligencia artificial es fundamental, es decir, tener en cuenta que hay procesos cognitivos, ya no vamos a hablar de inteligencia, sino procesos cognitivos de producción, digamos, de conocimiento que no son exclusivamente humanos y que, por tanto, tenemos que, bueno, pues descentrarnos un poco de lo que ocurre en el pensamiento humano para entender, bueno, que hay otras formas, ¿no?, de producir conocimiento. Por si alguien no lo sabe, un apunte muy breve. Las oficinas de copyright, lideradas por Estados Unidos, pero en muchos otros países, no están dejando de registrar, de momento, no están dejando de registrar, por ejemplo, imágenes, cómics, etcétera, obras de arte realizadas con inteligencia artificial generativa y la razón que dan, basándose precisamente en jurisprudencia en el caso de Estados Unidos de finales del siglo XIX, nada menos, es que no se ha producido una creatividad humana. Yo quisiera... Cristina. Bueno, perdón. No. De hecho, yo casi era una pregunta para vosotros que controláis más del tema, pero yo aquí veo un problema claro desde el punto de vista legal. Porque, por ejemplo, si yo utilizo una IA o una cosa de estas para hacerme yo con mi equipo, yo lo he diseñado y tal, y hago una imagen y la imagen pega un pelotazo y se hace trending topic en Internet, cualquiera puede utilizar esa imagen. Coca-Cola puede llegar y ponerla. Tesla puede utilizarla. Es más, alguien con una ideología totalmente contraria a mí, Trump puede coger y ponerla como su campaña. ¿Por qué? Y yo no tengo derecho a nada. O
O sea, quiero decir, es parecido al tema legal que supone el automóvil autónomo. Si atropella un automóvil autónomo a alguien, ¿quién paga el seguro? O sea, lo dejo como pregunta, sí, que yo no controlo. ¿Se puede contestar esto? O sea, al final es una lavadora de derechos de autor. El propio Sam Altman, mientras nosotros discutíamos si se estaban vulnerando los derechos de autor o no, el propio Sam Altman, que era el dueño, el CEO de OpenAI, dijo eso, que era imposible desarrollar esas tecnologías y vulnerar los derechos de autor. O sea, está impunemente, o sea, está tranquilo de decir que se está cometiendo un delito porque al fin y al cabo saben que no va a ocurrir nada. O sea, se ha demostrado después que todos los gobiernos lo que están haciendo es una amnistía en alfombra roja a esa vulneración de los derechos de autor. Y en cuanto a lo de las palabras, las nuevas palabras, al final son ellos las que los crean. Cuando hablamos de nube en Internet, sabemos que no es una nube, que la información ocupa un espacio, gasta energía, gasta materias primas, mucho además, se calienta, necesita agua. Cuando ellos inventan los términos de inteligencia artificial, los inventan también porque necesitan vender ese producto. O sea, es como cuando hablaban de metaverso, el metaverso casi se sabía que no iba a llegar a ningún lado, porque la capacidad de cómputo que se necesita o el gasto energético que se necesita no es compatible con esa idea, y se ha visto que ha sido casi una cortina de humo, como decías tú, más para subir en bolsa que para otra cosa, para subir o bajar, porque es una apuesta al final. Es uno de los temas precisamente clave en este asunto, que es muy bien, Joan, por exponerlo, por ponerlo en la mesa, la cuestión ambiental, que la plantea por la ingente cantidad de recursos hídricos y de electricidad que gasta, que consumen los centros de datos que trabajan, que generan inteligencia artificial. Sobre la autoría, le doy la palabra a Antonio, no me enrollo. Sobre la autoría, lo dejo también pendiente por si lo queréis comentar. Es por lo menos llamativo pensar que un invento del liberalismo, como fue precisamente los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor, se esté transformando tan profundamente precisamente dentro de esta era actual de neoliberalista. Bueno, aquí hay otro puntito sobre esto. Que claro, la vulneración de los derechos va solo en una dirección, que es a los pequeños trabajadores. O sea, Disney siempre va a poder defender a Mickey Mouse. En cambio, si yo tengo una idea genial que tiene éxito, empieza a funcionar, Disney lo único que tiene que hacer es coger esa idea, meterla en la lavadora de derechos de autor y hacer su producto. Y ellos son los distribuidores y yo no tengo visibilidad. O sea, estás completamente desnudo ante una gran potencia del audiovisual. No tienes nada que hacer. Sí, bueno, estos son los problemas reales de que crea la inteligencia artificial y no si vamos a ser extinguidos por robots superinteligentes, ¿no? Ayer leí una entrevista a Yuval Noah Harari, que decía: la economía del futuro no se basará en el dinero, sino en la información. Claro, él dice, por ejemplo, la empresa que más importancia tiene en mi vida es Google, y yo jamás he comprado nada a Google, no le he dado dinero a Google, ni Google me ha dado dinero a mí. Probablemente porque no tiene en cuenta esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, cómo estas grandes empresas se están apoderando del trabajo de los demás, de las ideas de los demás, y están obteniendo sus ganancias a través de ese esfuerzo que no han hecho ellos, que sencillamente se han apropiado de él, ¿no? Entonces es muy bonito pintar todo esto con el lema este de la nueva economía no se basa en el dinero, sino en la información, ¿no? También Remedios Zafra, una filósofa española de Córdoba, por cierto, hace mucho énfasis en cómo las nuevas tecnologías están explotando y perjudicando la estabilidad laboral de los trabajadores, ¿no? Pero yo querría ir a la cuestión de la creatividad, que desde el punto de vista filosófico pues tiene mucho interés, ¿no? Es un concepto complicado, difícil y probablemente, como dice Nuria, va siendo hora de redefinirlo, ¿no? Una de las pocas veces que la Universidad de Málaga ha salido en la prensa internacional fue en 2011, porque un colega nuestro, Francisco Vico, creó uno de los primeros sistemas de inteligencia artificial capaz de componer música. Compone música clásica moderna, ¿no? Y
y compuso varias piezas y una de ellas se estrenó, yo la vi desde casa, desde el ordenador de casa, en 2011. Y fue un bombazo mundial. Realmente, si uno escucha esa pieza, al menos los que no somos especialistas en música, no tendríamos ningún reparo en decir que esa música es realmente arte y que detrás hay un talento creador, aunque sea artificial. Por lo tanto, a mí me parece que no hay ningún problema en decir que puede haber creatividad en las máquinas. La cuestión es hasta qué punto los límites, que señalaba también John, ¿no? Hace tiempo leí un artículo que me pareció convincente y yo creo que sigue siendo razonable, ¿no? Pero ahora es mi posición también, ¿no? Todo lo que ha creado desde el punto de vista artístico la inteligencia artificial se ha basado en estos datos, vamos a decir así, que va recopilando de lo que ya han hecho los seres humanos en el pasado. Los combina de formas nuevas y crea una imagen nueva, por ejemplo, o un sonido nuevo, pero inspirado en lo que ya ha hecho previamente el ser humano. Por lo tanto, aunque ahí hay creatividad, porque en buena medida el arte se basa en esto, en reutilizar los hallazgos del pasado para reinterpretarlos de nuevo, lo que, según este autor, la inteligencia artificial no ha hecho y no podrá hacer jamás es romper con las reglas de un campo artístico. No podrá hacer jamás lo que hizo Picasso con la pintura o lo que hizo Schoenberg con la música. No podrá más que crear pequeñas variaciones sobre lo que ya previamente el ser humano ha hecho, pero no romperá con las reglas, no creará artes nuevos ni revolucionará un arte. Puede ser que ese sea el límite por ahora. No podemos saber cómo será la inteligencia artificial de dentro de 30 años, ¿verdad? Pero por el momento no tenemos base para decir que vaya a ser muy diferente de esto, ¿no? Entonces, esa creatividad artificial será siempre una creatividad muy limitada y muy inspirada siempre en los productos previos del ser humano. Y en esto, la inteligencia artificial, por cierto, se comporta igual en el mundo de las ideas. No cabe, de una inteligencia artificial cabe esperar ya que escriba un libro, ¿no? Cabe esperar que proporcione ideas interesantes para un trabajo, incluso para un artículo científico. Se cometen fraudes científicos ya a menudo por papers que han sido escritos por inteligencia artificial. Pero una inteligencia artificial, para hacer esto, lo que está haciendo es barajando, combinando ideas ya expresadas previamente. No está proponiendo nunca una nueva idea. ¿Será capaz alguna vez de hacerlo? No tengo una respuesta, pero desde luego por el momento no hay bases para decir que sí. Al hilo de lo que dice Antonio, me ha recordado una intervención que un estudiante de Bellas Artes en un foro parecido, en el marco de un curso en el que se había dado una charla sobre inteligencia artificial aplicada a las artes, que dice, pero si es que a mí lo que me interesa del arte es que lo ha hecho una persona, porque quiero saber, quiero conocer, quiero ver en qué se expresa, qué sentimientos, qué temas, qué ideas se expresa a través de ella. Por ahí que yo creo que Cristina, tú querías intervenir. Bueno, yo no sé si entra dentro de lo que tú estás contando, pero sí se puede romper en una inteligencia artificial simplemente con cambiar los pesos de la matriz. Te sale algo que no sigue las reglas de lo que has entrenado. Lo que jamás tendrá una inteligencia artificial como las que estamos viendo ahora es intencionalidad, que encaja justo con lo que tú estás diciendo. O sea, yo puedo hacer que me pinte el rojo amarillo, que me pinte, pero eso lo estoy haciendo yo, que soy una persona y soy la que tiene la intención. La IA lo único que hace es repetir los patrones que además hay un componente de homogeneización. O sea, he dicho antes que es como los caminos son como el río, que si pasa por el mismo sitio se hace cauce. Aquí pasa igual. Yo puedo bloquear el cauce, yo, ingeniera, puedo bloquear el cauce. O puedo alimentarla con algo que no tiene nada que ver con lo que nosotros consideramos bello como personas. Pero se va a limitar a seguir instrucciones, jamás va a tener la de hoy en día. Yo no sé lo que tendremos dentro de 20 años, pero la de hoy en día jamás va a tener iniciativa para proponer algo nuevo per se. Yo creo que le falta conciencia. De nuevo, vuelvo a lo que decían a los despedidos de Google. Yo no veo conciencia por ningún sitio en lo que hay. Si lo puedes explicar con matemáticas, no hay conciencia.
llevamos siglos intentando entender qué es la conciencia, como para que ahora vengan unas redes neuronales y nos digan que tienen conciencia. No sé, igual dentro de 20 años os digo lo contrario. Bueno, no estaré, pero en fin. Con estas palabras no se vayan todavía, que tenemos más, no sé, tranquilo, pero damos por terminado esta primera fase del diálogo.